traicionar un poco, y también es que uno hace presentaciones a veces muy largas, los intentos, ¿no? Decía Proust que todo lo que queremos hacer siempre es la larva de lo que realmente hacemos, ¿no? Yo quiero dar las buenas tardes a todos ustedes, a todos distinguidos anfitriones de la Universidad de Columbia, colegas de distintos ámbitos, hacedores de política, académicos, y también a mis queridos colegas del Banco Interamericano, del Departamento de Integración, a Tony y a Gustavo Vélez, con quienes ya es la segunda vez de un año para acá que compartimos un mensaje muy importante. Hoy es muy poderoso porque la tradición del BID en su Carta Constitutiva es el único organismo multilateral que tuvo como mandato tener la preocupación de la integración de América Latina, comenzando por lo comercial, pero ahora queremos expandir esas preocupaciones. Entonces, dos ideas de I+I, integración más inclusión social. El título es un poco, como dicen, misleading, porque el año pasado hablamos de lo que ustedes vieron en la síntesis, mejor de lo que uno puede hacer en el video corto, donde nos dice básicamente que la América Latina es la región más desigual del mundo. Y no es como cuando vamos a hablar del fútbol, donde es quizás la región donde hay mejores condiciones para afrontar las competencias. Y en este caso, lo que yo voy a presentar muy brevemente, o voy a tratar de hacerlo, es un capítulo que se presentó formalmente, oficialmente, a los gobernadores del banco este año en la reunión anual, que es un poco qué pensamos en la coyuntura actual como institución para afrontar los desafíos que estamos ya comenzando a ver, pero que los empezamos a atisbar desde el año pasado en materia de crecimiento y desarrollo. Entonces, este es como un segundo capítulo. Voy a comenzar por mostrarles algunos hechos que ya sabemos que están ocurriendo y que ustedes seguramente en detalle los conocen mejor que yo. Bueno, son 4 aspectos del que voy a tratar acá. El tema de que hubo un progreso en la última década o 15 años de América Latina, está cambiando el entorno, como yo decía, hay una prioridad para proteger lo que logramos, y después voy a hacer una referencia muy breve a lo que es la agenda post-2015. En América Latina, como ustedes pueden ver, en esos años, del año 2000 hasta la fecha, si vemos la desigualdad del lado izquierdo en la gráfica, se redujo considerablemente. Vean ustedes la línea que está cayendo de izquierda a derecha en celeste o azul, que es el coeficiente de Gini, simplemente nos dice que cayó bastante en esos años, en forma muy muy importante, no antes vista. Y si uno ve la otra línea que es ascendente, que es el Producto Interno Per Cápita, pues también creció, ¿no? Fue una época muy importante que nos dice que hubo una evolución en la región. En términos de pobreza, del lado derecho tenemos un comportamiento similar si comparamos la línea azul que va de izquierda a derecha. La reducción del nivel de pobreza básicamente bajó a la mitad en la región, comparado también con esa velocidad del incremento del ingreso per cápita. Entonces, estas fueron durante los últimos 15 años las buenas noticias en forma muy agregada. En términos de educación tenemos básicamente, y todos sabemos, el reto en los años 80 era cómo podíamos ver que la cobertura tenía que mejorarse sustantivamente el acceso a educación. Aquí estamos ilustrando qué pasó en 14 años, del año 2000 al año 2014. Fíjense cómo aumentó todo lo que es la asistencia escolar, la cobertura escolar de los jóvenes de 12 a 17 años de edad, ya la parte que era educación media, que era el reto de estos años, y eso significó algo muy importante en la región. Ahí tenemos prácticamente identificados cerca de 20 países de América Latina. Es una tendencia generalizada, quizás al lado derecho un poco menos todavía los niveles se registraron en algunos países como Nicaragua y Honduras, pero esos países ya tenían algunos avances importantes. Entonces ustedes pueden ver que tenemos una cobertura de casi 90%. Entonces, y también si nosotros vemos qué había detrás de esas mejoras del lado de la salud, también podemos ver que hubo una mejora dramática porque se redujo el índice de mortalidad infantil que por cada 1000 nacidos vivos en la región como promedio de 27 por 1000 a 15 por 1000 en esa época, ¿no?
Entonces son buenas noticias de alguna manera, agregadas con la rapidez de crecimiento. Pero también detrás de eso hubo un incremento muy sustantivo en términos promedio y generalizado en América Latina del gasto social en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? La línea celeste que está creciendo y se nota más rápidamente, ese fue el gasto social en relación al Producto Interno Bruto, creció rapidísimo, más que lo que fue la tasa de crecimiento del propio Producto Interno Bruto. Buenas noticias, que quiere decir que se puso mucho énfasis en mejorar la focalización a ese sector en general, donde está salud y educación. Entonces son buenas noticias todas estas. Pero de todas maneras, yo mencionaba, como dice nuestro economista jefe en el banco, los vientos de cola ya no empiezan a estar seguros para toda la región en su conjunto, y el programa que se alcanzó en términos de progreso social ahora tiene básicamente dos retos importantes, que no sabemos que las tasas sólidas de crecimiento que observamos van a seguir en general para la región ni para todos y cada uno de los países, y también aquellos incrementos del gasto social que acompañaron este crecimiento y la asignación de recursos a buenos programas focalizados, etcétera, de alguna manera no está seguro que se puedan proteger. Esos son dos retos importantes. Y lo otro también, que las expectativas de crecimiento, como nos dicen, y ahora vamos a ver algunas informaciones del Fondo Monetario, nos dicen que vamos a tener crecimientos notablemente más bajos, entonces va a haber condiciones macro que no van a ser tan favorables y va a haber una restricción fiscal que va a afectar y hacernos pensar qué hacer con esos niveles de gasto social. Aquí vemos en esta gráfica simplemente comparando qué es lo que está pasando en lo que sería la proyección del año 2012 al 2016. Ustedes pueden ver la línea de abajo, es la proyección o el escenario donde va, dadas las condiciones que se tienen ahora del crecimiento global, en este caso en relación a un escenario base que sería esta línea gris, en realidad nos dice que vamos a tener una tendencia notablemente menor, y ya le estamos viendo a nivel mundial. En el caso de América Latina, la predicción es que vamos a andar alrededor de un 3% en promedio, con variantes entre distintos tipos de países. Aquí, por ejemplo, podemos agrupar varios países de América Latina por distintos grupos, podemos hablar de América Latina en su conjunto, y podemos ver dos escenarios generales. Uno que nos dice de crecimiento sin Estados Unidos, sin una recuperación, y otro que acompañaría un poco una recuperación de Estados Unidos. Pero la línea base que ustedes ven acá, ya sea si hablamos del Cono Sur, de Centroamérica, los países del Caribe o los países exportadores de petróleo en América Latina, en fin, no importa la clasificación y los promedios de América Latina, todas estas líneas base de crecimiento que habíamos observado van a caer si es que no hay una recuperación de Estados Unidos. Con excepción, lo único que podría haber un repunte pequeño sería con los países del Caribe, que pasaría de 2% a 2.2, muy pequeño, si es que se acompaña con un pequeño auge de la economía de Estados Unidos, quizás por el efecto del turismo, ¿no? Pero básicamente es una situación totalmente distinta de un promedio de un simple promedio de 3.7 en los años que yo les comenté para América Latina, a 2.9, 3%, y posiblemente podría esto ser hasta menor. Bueno, ¿qué es lo que entonces tenemos que hablar de consolidar lo que hemos ganado en las décadas pasadas en términos de evitar de alguna manera mantener las políticas buenas que nos hicieron mantener reducciones crecientes del nivel de pobreza y de desigualdad, y también mirar cómo podemos mantener un buen gasto social acompañando este tipo de políticas? Y hay 4 planteamientos que se destacan en ese reporte que yo mencioné. Veamos estos 4 planteamientos. No es todo lo que hemos hecho ni tenemos analizado, pero en términos de salud nosotros sabemos, en términos de salud,
nosotros tenemos aquí que si comparamos 4 países de la región, tenemos para 4 países un análisis muy cuidadoso de qué ha sido el avance de tener medidas preventivas en los servicios de salud públicos a tiempo. Quiere decir, tenemos el equipo, tenemos las clínicas, tenemos las medicinas, tenemos todo lo que teníamos que tener, el personal, y tenemos el acceso garantizado. Aún así, en América Latina, para el sector público y el sector privado, el nivel de gasto y ese acceso que se tiene en términos de medidas preventivas, estamos muy lejos del promedio de los países que participan en el grupo de la OECD. Esta línea te dice cuál es el promedio y estos son estos 4 países de América Latina. Tenemos Brasil, México, El Salvador y Colombia, poco representando algo de cada una de sus subregiones. Y las barras verdes nos hablan de lo que sería el gasto básicamente privado y las celestes serían social. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en América Latina el nivel de gasto de bolsillo de las personas, que sigue siendo todavía alto, es un indicador que nos dice que hay una desconfianza, es un resultado hacia la calidad de servicios de salud, y la población, la mayoría sigue accediendo a muchos servicios, pero debido al gasto de bolsillo. Eso nos dice también esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que incrementar lo que sería la eficiencia de gasto, la eficiencia de asignación. Tenemos que hacerlo de una manera que no sacrifiquemos lo que es la cobertura y mantener estándares de calidad. Entonces, gastar mejor y aumentar y enfatizar lo que son los servicios preventivos. En términos de educación, ustedes saben muy bien que muchos países de la región, no todos, pertenecen o están inscritos a la medición de calidad de los estándares de educación, del rendimiento de educación PISA, y si uno ve el conjunto de esos países de América Latina, cada vez es más creciente, seguimos siendo como región, estamos en el último 25% de resultados de performance en educación, según el último informe para América Latina del año 2012. Esto es 14 entre los 14 países más bajos entre una muestra de 65 países. Ahora, también aumentó, sabemos mucho, el gasto social, nivel relativo de gasto social en educación, pero la evidencia nos dice que ese gasto que fue de cobertura, que obviamente se fue en infraestructura, salones de clase, materiales, incluso buscando aumentar las horas de clase. En muchos países se hizo a nivel cambios de política, incluso a nivel de leyes constitucionales, aumentar la jornada escolar y además tratar de reducir el tamaño, la densidad de alumnos por escuela y por clase. Todo eso, nosotros tenemos evidencia de análisis que no generó los rendimientos escolares que se esperaban. Entonces sabemos, una relación causal muy clara entre crecimiento de cobertura, todo este esfuerzo de gasto de haber alcanzado que era necesario, pero fue insuficiente para decir que logramos la calidad que de alguna manera lo mencioné en términos de los rendimientos del performance educativo PISA. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos nosotros? Lo que sí sabemos, y empezamos a generar más evidencia, tanto en el banco como en los especialistas, instituciones académicas que hacen este tipo de análisis, qué está pasando en el sector educativo de América Latina, es que son los maestros. La efectividad del maestro, como dicen, hay que volver a lo básico y mirarlo con mucho cuidado, es clave de lo que sí nos está diciendo cuando están todos los insumos en su lugar, un gasto razonable, capacidad de gestión, sigue siendo hoy día quizás la pieza clave para lograr reducir esa brecha de calidad y lograr mejor performance. Entonces, la recomendación es simple pero compleja, es que nosotros tenemos que ver cómo ayudar con políticas a reclutar mejores maestros que tengan una carrera, un desarrollo que dentro de unas políticas muy amplias de desarrollo de carrera y de poder tener una progresión también en su situación laboral. Entonces, esto es en relación además tomando en cuenta el bono demográfico de América Latina, que sabemos que es una población que venía creciendo muy rápido, población económicamente activa, relativamente joven todavía, pero que no está teniendo los niveles que queremos de rendimiento escolar y que después impacta su acceso a los mercados de trabajo.
Esto me lleva a la tercera área de preocupación, que es promover políticas alineadas con la protección laboral y productividad. Acá yo no me mostré, pero hace un año un análisis detrás del boom de crecimiento de América Latina. En realidad, lo que estamos viendo entre las brechas de ese crecimiento rápido, reducción de desigualdad, es un poco el acceso de la mayoría de la población a condiciones de trabajo que son de calidad y razonables. Entonces, el tema de América Latina, y asociado un poco a lo que Tony mostraba al principio en su presentación, de por qué América Latina quizás tampoco ha sido tan rápidamente exitosa en términos del desarrollo de interacción comercial, es que debajo de eso está el tema de la productividad. Somos una región que está realmente muy rezagada de lo que debería de ser si tuviéramos mejores condiciones en términos de oportunidades de trabajo. Entonces, tenemos que, como posibles medidas, tenemos que pensar en la posibilidad de diseñar esquemas de seguro contra el desempleo para que pueda suavizarse las transiciones de un estado a otro cuando hay crecimiento rápido y un crecimiento lento. Detrás de eso está el tema de mirar la formalidad versus la informalidad. Los empleos con calidad son muy importantes. Tenemos que en particular poner atención a la tendencia creciente, pero también muy importante para que sea cada vez de mejor calidad y más efectiva lo que es la participación laboral en los mercados de trabajo. Hay que mirar con mucho cuidado las barreras que siguen existiendo para ello. Hay que, muy importante, poner atención a la integración de los esquemas no contributivos de pensiones que nacieron en forma de decisiones de política en forma muy rápida, se instauraron nuevos o se crearon nuevos, se mejoraron los que había o se crearon nuevos en la década pasada. Entonces, esos esquemas no contributivos son muy importantes, pero podrían estar incidiendo sin querer un poco, no hacia la formalidad, pero quizás incentivando cierta informalidad. Ahora vuelvo a ese tema en la siguiente transparencia. Y obviamente tenemos que mirar el esquema institucional que gobierna todas estas instituciones. En América Latina, ustedes saben que se creció en los últimos 10, 15 años en lo que son las redes de protección social, y a las redes de protección social se les reconoce que hubo programas emblemáticos muy importantes, que ustedes han oído: Oportunidades en México, Bolsa Escola en Brasil, que fueron pioneros. Hoy en América Latina existen 16, 14 países con redes de este tipo, a las cuales se le integraron las pensiones no contributivas y las políticas de transferencias monetarias condicionadas. Este esquema se refiere aquí que para tener la doble hélice de promover protección con productividad, es que si la región no está creciendo ya tan rápido y logramos con buenos programas focalizados ayudar a tratar a estas personas para protegerlas y darles una mínima base para consumir, población en pobreza extrema, población en pobreza, y hay evidencia que se logró eso, sería muy difícil pensar que, a pesar de que estamos en una época que está enlenteciendo el crecimiento de América Latina, descuidar que estos programas se sigan manejando bien, que funcionen bien y que sigan haciendo lo que necesitan hacer, con el foco principal en la pobreza y pobreza extrema. Que no se les incrementen otros objetivos o aspectos para los cuales no fueron hechos. Entonces, si uno mira en América Latina qué tan buena es la focalización de estos programas, ustedes van a ver ahí, en la gráfica está un poco lejos, pero ustedes van a ver ahí que todavía hay una focalización que no es muy buena. Les voy a decir lo que dice en resumen. Si uno mira lo que está pasando en el conjunto de los países de transferencias monetarias condicionadas hoy día en esos países, aproximadamente el 40% de los beneficiarios que están registrados no deberían de recibir la ayuda que están recibiendo. Hay límites, hay temas incluso estadísticos que nos dicen que nunca se va a lograr eliminar una filtración no deseada de beneficiarios, pero sí es preocupante que no mejoremos, si los dejamos así, no mejoremos del funcionamiento y la operación, porque estaríamos cerrando la puerta a otros que sí lo necesitan, ¿verdad? Temas de injusticia
distributiva que estarían ahí detrás. Si yo junto estos programas y veo los de pensiones no contributivas, tenemos evidencia en las pensiones no contributivas para el conjunto de países de América Latina que crearon estos esquemas, allí el nivel de filtración es 50%. Entonces es muy importante esto que estoy yo diciendo. Por un lado, en los programas de focalizados de transferencias condicionadas, en esos programas hay mucho que hacer todavía en operación, enfocarse en las áreas rurales y tenemos que también hacerlos compatibles con los problemas de empleo que yo mencionaba. Cuando uno habla de lo no contributivo y los mercados de trabajo son mercados que tienen un 50%, 60%, 40% de informalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Estos esquemas, estas redes de protección podrían sin querer al menos no estar ayudando a que evolucione la formalidad versus la informalidad. No porque alguien se sentó y dijo tiene que ser así, sino porque son vasos comunicantes. Y en una época recesiva o de menor crecimiento de América Latina, tenemos la obligación de pensar nuevamente, proteger lo que hay, mejorar lo que hay en este tipo de programas y tratar de que también la eficiencia del gasto social, si es que se llega a estancar o se llega a reducir, se hagan reasignaciones que sean proactivas y que sean más efectivas. A veces podemos hacer con lo mismo algo mejor. Y yo creo que hay espacio, pero también en términos del volumen tenemos que tener un cuidado de no ir a hacer, como dicen, recortes directos ahí, porque vemos ciertas ineficiencias cuando hay otros tipos de exenciones y beneficios que están en otras esferas, no en la parte de gasto social, y que deberíamos nosotros de poner atención. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve en América Latina los esquemas no contributivos, tanto de pensiones como este tipo de programas de protección social, no representan más allá que posiblemente un 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, es como cuando uno discute alguien que perdió las llaves de su carro y las está buscando donde no debe porque allí está el poste de luz en la calle cuando las perdió en otro lado. Entonces, enfoquemos en programas sociales, un poco el mensaje, en lo que yo he dicho, en el gasto social, y tratemos de ver los vasos comunicantes y tratemos de ver cómo se puede comunicar lo que se llama contributivo con lo no contributivo. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con la agenda de post-2015? Hoy escuchamos, se van a aprobar las nuevas metas de post-milenio de sostenibles. Las metas sostenibles son 19 indicadores, si es que no me falla la memoria. Entonces, esos 19 indicadores van a tener una complejidad mayor. Esa complejidad mayor, y con la experiencia que nosotros tenemos en América Latina, sabemos que América Latina en conjunto no logró todas esas metas. Sabemos que en particular el tema de mortalidad infantil hay mucho campo que hacer ahí, por ejemplo. Sabemos, y ahí coincidimos con un estudio que salió recién de la CEPAL, el embarazo adolescente es muy importante, tiene incidencia muy fuerte en la región. Son temas que están pendientes de la agenda donde el gasto social tiene que ser mayor y mejor. Y tenemos que seguir allí apuntando. No voy a usar más tiempo, les contaría de lo que el banco en detalle está haciendo ya en esa materia, pero volviendo al tema de post-2015, ustedes saben que aquí hay varias dimensiones de las que se hablan para justificar estas metas y son básicamente 6 o 7 áreas, desde lo que es el tema de la prosperidad, el tema de la dignidad, justicia y, en fin, socios, todo lo que uno necesita y vio en las metas, para el 2015. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Igual que cuando las metas del 2015 se discutieron, la región y particularmente en este momento, los flujos financieros para poder hacer frente a estas demandas no están asegurados. Ese es un tema muy importante que hay que discutir. Les recuerdo cuando fue el consenso de Monterrey, los países en desarrollo llegaron a un acuerdo de transferir para estos fines el 0.7 de su Producto Nacional Bruto, y esa discusión duró mucho tiempo, no sé si fueron 2 o 3 años, y no se materializó.
Los países que han hecho unos esfuerzos considerables en América Latina para avanzar en eso, entonces ahora nos dicen, bueno, déjenme ver ese traje, no es a la medida para mí ni para él, no puede ser, hay un estándar de definición que lo tenemos que adoptar, pero la meta y el punto de partida tiene que ser específico a cada país y hay que mirar ese tema con mucho cuidado. Entonces tenemos que tomar en cuenta temas importantes. El tema que está detrás en América Latina, en particular hay algunos países que son llamados de economías emergentes, Brasil, y Brasil ahora está entrando en una situación complicada, México lo es, tiene un crecimiento, un pronóstico no muy favorable, es más bien de queda, ¿no? Va a ser estable, pero va a ser a la baja. Y después tenemos un rol muy importante de presencia del sector privado, de alguna manera que poco a poco se empieza a interesar en el tema social. Y el cambio climático no es mi área, no, simplemente aquí lo menciono, y nuevos jugadores que podrían entrar también del sector no gubernamental, propiamente dicho. Bueno, lo que yo dije acá simplemente es que hay que ayudar a los países a mirar cuáles son los programas, las metas, las políticas que los van a hacer llegar y adoptar esos indicadores, y hay que hacer un análisis muy cuidadoso de cuál es la capacidad técnica que tienen y qué podemos ofrecer junto con ellos. Y eso lo hablo desde el lado del Banco Interamericano o instituciones como las nuestras. Entonces, ahí hay 5 cosas que podemos pensar, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar en forma conjunta el fondeo para nuestros países clientes? Después también cómo podemos ayudarlos a descubrir cómo movilizar esos recursos con diferentes tipos de alianzas. Hay que ver si el sector privado, como dije, puede hacer un poco más. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, con el sur de México, a toda Centroamérica, Belice, Panamá, y se ha financiado con donaciones y simplemente el acompañamiento, donaciones privadas y el acompañamiento del banco. Ustedes pueden mirar una página web de eso, cómo va evolucionando, por ejemplo, ¿no? Y después hay que mirar cómo podemos enfatizar de nuevo y siempre los nuevos desafíos de desarrollo de una forma integral. El banco, ¿qué quiero decir con esto? El banco tiene una estrategia social, así como Tony tiene la que tiene que ver con integración y comercio. Nosotros vemos todas las políticas sociales de los países y lo que el banco puede aportar dentro del concepto de ciclo de vida, desde lo que es niñez temprana, salud, educación, hasta llegar a lo que es el retiro de las personas en el mercado laboral, pasando por salud y pasando por los temas transversales muy importantes de justicia en términos de raza y etnia, diversidad y género. Y finalmente, el tema más complicado a veces, a pesar de que estemos todos de acuerdo, es que hay que mejorar mucho la coordinación y la alineación de nuevo con esos estándares. Entonces, en conclusión, lo que nosotros acá quisimos decir y la visión del banco es básicamente, si no tenemos condiciones macro que van a seguir persistiendo como lo vimos en la década pasada, los últimos 15 años, nosotros tenemos que consolidar esfuerzos, particularmente enfatizando hacia las poblaciones pobres, enfatizar el tema no solo de cobertura, sino de calidad. Calidad y calidad es muy importante. Tenemos que también ver promover la estabilidad mientras se dan oportunidades de trabajo, particularmente promoviendo más empleo formal y promoviendo más la estabilidad en el trabajo. Yo tuve la oportunidad, vengo de un encuentro que tuvimos en México, y lo que nosotros estábamos discutiendo con 25 ministros del trabajo de la región es básicamente cómo podemos tener políticas activas de empleo que ayuden a que haya una inserción, por un lado, que sea exitosa de los que salen de las universidades, de las escuelas, y cómo también quienes ya están puedan ser reentrenados y capacitados. Ahí visitamos una cadena internacional de montaje en la ciudad de Querétaro, donde estamos viendo ya en forma muy importante el montaje de partes que, como decía Tony, lo hacen jóvenes, bien capacitados, hay un compromiso del sector privado, hay incentivos, ellos absorben 80% en el programa que tiene el gobierno de México para ese tipo de capacitación, y estos productos se reexportan para un ensamblaje final. Son productos muy sofisticados y tiene que ver con turbinas de avión.
que es el segundo productor internacional mundial de turbinas de avión. Es un producto muy sofisticado y ustedes ven a los jóvenes becados ahí activos haciendo este tipo de trabajo, y eso ha cambiado el panorama local de esa ciudad y el regional también. Entonces es simplemente un ejemplo, pero tenemos que hacer mucho en intermediación laboral, tenemos que hacer mucho en protección y sobre todo en los marcos normativos. Tenemos que ayudar a que haya mayor estabilidad en el trabajo, pero si son productivos va a ser más fácil y no verlo como un costo simplemente. Y finalmente tenemos que trabajar, ya es el lado de la agenda del post-2015, tenemos, como yo dije, entender cuál es el nivel del país. Lo que es bueno para Chile ahora no va a ser igual ni bueno para Dominicana ni otros países. El estándar lo podemos definir, pero tiene que ser adaptado a eso. Y finalmente, la parte ya de financiamiento y coordinación, lo voy a repetir. Y bueno, eso es un poco los mensajes. Simplemente es un ejemplo. Yo diría que la razón científica social, le recuerdo a nuestro distinguido panelista, que en economía nosotros primero entendemos la economía como economía política, es una ciencia moral, nos olvidamos mucho de eso, y esa razón moral nos dice con la científica que tenemos que tener evidencia, y todo lo que yo he dicho acá, que me he extendido, pero hay mucho detrás. Pueden ver esta publicación del banco y algunas otras. La estrategia social tiene una evidencia dura, tiene una evidencia científica de lo que conocemos, aunque son mensajes que ustedes han escuchado, que se repiten, que se escuchan. Pueden ver un poco cómo los entrelazamos, y les he presentado un panorama muy apretada de eso, pero tiene una evidencia muy fuerte de lo que conocemos y no conocemos. Y estas son 4 o 5 líneas de lo que el banco tiene como aspiración hacer, y hacer un acompañamiento en la situación actual de América Latina. Muchas gracias.